Hola familia, Dios les bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero compartir esta noche una palabra de Dios. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Vamos a leer Job capítulo 39, verso 19 al 20. En el libro de Job capítulo 39, verso 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Amén. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: diste tú al caballo la fuerza, dice Job. Vestiste tú tu cuello de cirinés ondulantes. Le intimidarás tú como a la langosta. El resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza el caballo. Sale al encuentro de las armas. Hace burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suenan la aljiba, el hierro de la lanza y de la jabalina, y con ímpetu y furor escarba la tierra, sin importarle el sonido de la trompeta. Antes que, como quien dice, los clarines, ea, ea, y desde lejos huele la batalla, ¿cierto? Y grito de los capitanes y el vocerío lo huele el caballo. Amén. Gloria a Dios. Y vemos allí en la palabra de Dios cómo Job está hablando de la conducta de ese animal, de la conducta de ese caballo, ¿cierto? De su fuerza, de su fortaleza, de su valentía, de su vigor, de su ímpetu, de todo lo que él tiene, de su fortaleza, de su esfuerzo en el momento de enfrentar la batalla, de ir en pos de la guerra, de ir sin temor, de ir con ese furor, con esa fuerza. Y también habla allí Job sobre la hermosura de estos caballos, ¿cierto? Sobre su cuello largo, sobre su melena en el cuello, sobre su hermosura de cuerpo espectacular, tal vez hay caballos muy hermosos, y sobre su pelo también habla este hombre de Dios, Job, habla de su pelo y habla de su cabellera, ¿cierto? Su pelo y su cabello, gloria a Dios. Habla del resoplido. Cuando el caballo está con un furor así fuerte, él está respirando fuerte, ¿cierto? Cuando está así como brioso, él está así y con su nariz hace este sonido bastante fuerte, ¿cierto? Parece a veces que tuviera como con rabia. Y dice en la palabra de Dios que escarba también con sus patas, con sus manos, escarba y se siente orgulloso de su fuerza, se siente orgulloso de su fuerza y de su hermosura. No sé si ustedes han visto el caballo, se siente, él levanta el cuello y se siente así como vigoroso, como fuerte, como que tengo mucha fortaleza, tengo mucha valentía, ¿cierto? Y la palabra de Dios también dice que puede sentir la espada cerca de sí y no tiene temor, ¿cierto? El caballo sale a la pelea, corre. Él sale a la pelea y avanza y no se regresa de la batalla, sino que avanza en el nombre del Señor. Amén. ¿Cierto? Así dice la Biblia. En el nombre del Señor dice la palabra de Dios. Aunque el caballo no va avanzando en el nombre de Jesús. Pero la palabra dice así en el nombre del Señor. Cuando suena la trompeta anunciando la guerra, no tiene temor. Él escucha a las trompetas o en ese tiempo de guerra donde usaban los caballos para la batalla. Él escuchaba esa trompeta y antes como que se emocionaba el querer salir más a la guerra, el salir más a la batalla, ¿cierto? Entonces, dice la palabra de Dios, dice que, vamos a leer aquí, dice, puede sentir la espada, no tiene temor, sino que avanza y no se regresa de la batalla, dice la palabra de Dios. Gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Dice que cuando escucha el grito de los capitanes, cuando los capitanes le dicen, vamos caballo, vamos caballito, que lo agarré, ellos van y avanzan, van avanzando. Y cuando escuchan ese vocerío como que se emocionan más a salir a la guerra sin importar la espada que viene del enemigo, ¿cierto? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces yo quiero hacer una pregunta respecto a esto. ¿Tú eres como el caballo? Pregúntate. Tengo fuerza, tengo valor, enfrento las cosas, salgo y enfrento la batalla, enfrento la pelea. Tengo ese vigor, tengo esa fortaleza, se me calienta la sangre cuando oigo algo que se viene y yo me enfrento. ¿Eres tú como el caballo? Es mi pregunta. ¿Eres tú como el caballo o no eres como el caballo? Para las orejas así para escuchar al enemigo que viene y para alistarte a la batalla. ¿Eres tú como ese caballo?
que sale corriendo y se esfuerza y va y avanza. ¿Eres tú como ese caballo? Esa es la pregunta en esta noche. Entonces, la respuesta te la voy a dar aquí. Dice la palabra de Dios, bendito el nombre del Señor Jesús, en Salmo 32, verso 9, dice: no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Bendito el nombre del Señor Jesús. Así que no debemos que ser como el caballo, jamás, no como el caballo. Dice que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Es la verdad, en el campo nosotros, toda la familia, sabemos que es un caballo. Sabemos todas esas características que dice la Biblia, las tiene el caballo y es real. Y entendemos de cómo es el caballo, pero sabemos que es sin entendimiento. El caballo actúa por su propia cuenta. Él para las orejas y escucha la guerra y se alista y vaya y sin mirar que es contra su vida. Viene una espada, atraviesa tal vez su pecho, atraviesa tal vez sus piernas, atraviesa tal vez su cuello o su cabeza, sus ojos. Y él no está pensando en que va a ir a morir allí, sino como que sale sin pensar, ¿cierto? Actúa sin pensar. Bendito el nombre del Señor. Y vemos que un caballo con tanta fuerza, con tanta valentía, con tanto vigor, que sale con tanta belleza, con tanto ímpetu, en el momento de la guerra, en el momento de la batalla, avanza, no le importa nada, pero vemos que no tiene entendimiento, avanza y no se da cuenta que la saeta, que la lanza, que la espada, que la jabalina vienen contra él y no piensa, sino que actúa en el momento, actúa así a la ligera, no tiene un conocimiento pleno de qué va a pasar de ahí para allá, sino que se precipita con ímpetu al lugar donde posiblemente pueda ser su final, donde posiblemente puede ser su muerte, ¿cierto? Y es algo real, es algo real. El Señor en esta noche te está diciendo: aprende del caballo, aprende de este animal, o del mulo también, pero no seas como él. No, porque el caballo actúa sin pensar, sin saber lo que hay por delante. Nosotros tenemos que pensar antes de actuar. Amén. Gloria a Dios. El caballo tiene una gran fuerza. Es súper rápido. Él es veloz, avanza. Pero por esa causa, por ser tan veloz, por ser tan rápido, lo utilizan en las carreras, en los hípicos. ¿Alguien sabe qué hípicos? Son aquellos que van en las carreras y hacen apuestas y avanzan y pueden ganar dinero y muchas cosas, y el caballo puede salir privilegiado, ¿cierto? La palabra de Dios dice que de que estos animales son llevados con cabresto y con freno, ¿cierto? Son sujetados. Si no se sujetan con estos cabrestos, van a suceder muchas cosas. Entonces vamos a analizar algunos términos. La palabra de Dios nos enseña que es un animal con mucho ímpetu, ¿cierto? Entonces buscamos en el diccionario la palabra impetuoso y quiere decir que es la fuerza con la que alguien o algo se mueve, en el brío o en la energía con que alguien hace algo o con que lo desarrolla. Eso es ser impetuoso, ¿cierto? Refiriéndose a cualquier cosa o a cualquier animal o a cualquier persona. Vemos, dice, o sea, es aquel que actúa de una forma irreflexiva, o sea, que no reflexiona antes de hablar, sino que de una vez actúa, ¿cierto? Y dice también que se precipita ante el peligro y no atiende de pronto, o sea, él ve el peligro y lo que hace es que avanza sin importarle el peligro. Pero debe ser sujetado con cabestro y con freno. Cabestro y freno. O sea, lo que nosotros llamamos cabezal, ¿cierto? Pero la Biblia lo nombra como cabestro. ¿Y qué es el cabestro? Es el que se usa sobre la cabeza del animal. Es una cuerda o correa que se ata a la cabeza o al cuello de las caballerizas, para llevarlo o sujetarlos, ¿cierto? ¿Y qué es el freno? Es una pieza de hierro atada a las riendas que se colocan en la boca del caballo y otros animales para dirigirlos. O sea, el caballo avanza con ímpetu, con alta velocidad, y el jinete que lo cabalga ala de la cuerda del freno para controlar su velocidad y evitar un accidente. Ese es el freno, para eso se utiliza el freno, ¿cierto? Entonces, reflectivamente hablando, espiritualmente hablando, nosotros como creyentes, nosotros como personas, como seres humanos, debemos poner cabestro a nuestra cabeza, cabestro, o sea, algo que no quiere decir que
que nos coloquemos ahí el cabezal, no, estamos hablando espiritualmente, ¿cierto? Para poder controlar nuestros pensamientos. A nuestra mente llegan muchas cosas. Entre esas cosas llegan cosas buenas y llegan cosas malas. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Apenas lleguen esos pensamientos, esas maquinaciones, esas cosas a nuestra mente, a nuestros pensamientos, debemos desechar lo que nos sirve y actuar con lo que de verdaderamente es bueno, ¿cierto? Entonces, no darle rienda suelta a todo lo que pensamos o a lo que llega a nuestra mente. No darle rienda suelta a eso que tenemos aquí en la mente. No, sino controlarla en el nombre del Señor Jesús. O sea, pensar antes de actuar. Gloria a Dios. O sea, tener cordura en nuestra vida, prudencia para poder actuar serenamente y conforme a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y cuando se habla del freno, colocar freno a nuestra boca. No el freno que le colocan al caballo, sino de frenarnos de hablar lo que no tenemos que hablar. O de hablar algo en mal en contra de un hermano, o un amigo, una persona, alguien que esté cerca o así esté lejos, pero evitar hablar desenfrenadamente. Para eso es el freno, para no hablar desenfrenadamente. Gloria a Dios. Y no podemos actuar o hablar de una forma rápida. No. Tenemos que primero esperar y colocar ese cabezal o ese freno a nuestros pensamientos y a nuestra boca. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Quiero leer Salmo 141, verso 3. Vamos a buscarlo acá en la palabra del Señor. Salmo 141, verso 3. Está por acá. Dice así en el nombre de Jesús: pon guarda a mi boca. ¿Qué es un guarda? Guarda es alguien que cuida, alguien que está dentro de un lugar con las puertas cerradas, cuidando ese lugar, ¿cierto? Que no se robe nada, que nada salga de allí. O sea, si algo sale de ese almacén donde él está guardando, donde él está cuidando, pues va a ser un mal cuidador, un mal guardador. Por eso nosotros tenemos que guardar nuestra lengua, guardar nuestra boca, y la palabra de Dios nos enseña que hay que pedirle a Dios que nos ayude a cuidar y a guardarnos de hablar lo que no es, o de hablar más de lo que es, o hablar cosas que no debe hablar. Dice: pon guarda a mi boca, oh Señor, guarda la puerta de mis labios. ¿Cierto? Podemos hablar la palabra de Dios, enseñar, saludarnos, hablar cordialmente una cosa y otra, pero debemos guardar colocar el cerrojo ahí, el freno, para evitar ir a lastimar, ir a dañar, ir a hacer algo mal en contra de alguien más, ¿cierto? Que Dios nos guarde. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y vamos a leer, van 12 minutos, vamos a dejar hasta el minuto 18 para que el video pueda llegar y hacemos otro video. Dice así en el nombre de Jesús. Vamos a leer Proverbios 18, 21. Está aquí muy cerca. Proverbios 18, 21 dice así en el nombre de Jesús: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Qué quiere decir? Que yo con mi boca puedo herir y hasta matar, espiritualmente hablando. Con una palabra que yo hable mal de un hermano, con una palabra que yo hable mal acerca de algo, estoy actuando mal y estoy dando una muerte espiritual a alguien. Y también una muerte literalmente hablando también, en el sentido de el mundo. Un ejemplo: alguien habla mal en contra de alguien y ese alguien escuchó, o sea, lo que le dijeron, que otra persona estaba diciendo esto y esto y que iba a hacer tal cosa. Eso puede desenfrenar una pelea, una guerra o algo así, y es terriblemente fuerte. Entonces es mejor refrenar la lengua, y ese poder que está ahí, atarlo en el momento debido, hablar lo que se debe hablar, y en el momento que no es debido, poner freno. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 10, verso 5. Dice la palabra de Dios, dice que debemos derribar o estar derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, si a nosotros nos pueden llegar miles de pensamientos, pero los tenemos cautivos, los cerramos, que no salgan esos pensamientos ni por nuestra boca, ni por nuestro actuar, sino que los tenemos cautivos y obedezcamos a Jesucristo. Estamos siendo prudentes, guardando nuestra mente, guardando nuestros pensamientos y guardando nuestros labios para evitar que salga lo malo,
¿cierto? Que salgan cosas malas de nosotros. Esos pensamientos hay que cautivarlos y reprenderlos, echarlos fuera en el nombre de Jesús. Y no echarlos fuera por nuestra boca, sino echarlos fuera en el nombre del Señor Jesús, para poder tener la mente de Cristo. Gloria a Dios, bendito el nombre de Jesús. La Biblia nos enseña que Satanás es el enemigo del creyente, de cada persona, del ser humano. Y que él envía dardos, dice allí en Efesios capítulo 6, desde el verso 10 en adelante. Dice que el enemigo envía dardos a nuestra vida. Y esos dardos pueden llegar a la mente del ser humano, esos dardos pueden llegar a la mente de la persona, a los pensamientos de cada uno de nosotros. Pero yo quiero decirle que hay poder en el nombre de Jesús, hay poder inmenso en el nombre de Jesús, hay mucho poder en el nombre de Jesús. Y dice la palabra de Dios también que debemos estar con abundancia en nuestra boca de cantos espirituales, de himnos, de alabanza, de oración, de dar gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Y que debemos renovarnos cada día, renovar nuestros pensamientos en el nombre del Señor Jesús, renovar nuestra mente, renovar nuestra forma de actuar, de pensar, renovar nuestra manera de decir las cosas en una manera sabia, prudente y direccionada bajo la palabra del Señor, bajo la palabra de Dios. Gloria al Señor Jesús. Bendito el nombre del Señor. Vamos a leer en Filipenses capítulo 4, verso 8. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es amable, todo lo que es puro, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna en ello, en esto pensad, dice la palabra de Dios. Son 7 cosas el número perfecto de Dios. 7 cosas el número perfecto de Dios. Dice así. Dice: todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna en esto, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Bendito el nombre del Señor Jesús. Así que no nos precipitemos a actuar, no te precipites a actuar en cualquiera que sea la situación. El caballo arranca a 1500 kilómetros por segundo, ¿cierto? Avanza sin pensar, sin raciocinio, sin razonamiento en su mente. No hay nada que lo detenga. Se lleva a su paso. Si el caballo, las talanqueras o el portillo allí donde está la cerca, donde está encerrado, si el caballo está en su fuerza, salta esas talanqueras, se lleva por delante lo que tenga, parte palos, parte de todo lo que hay. Si hay otro animal, se lo lleva por delante. Si está el amo ahí adelante, se lo carga, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no tiene un raciocinio, sino que arranca sin detenerse, arrancando, llevándose todo lo que está a su paso, a su alrededor, ¿cierto? Sin importar causar daño a los demás y sin importar causarse daño a sí mismo. A sí mismo se causa daño a aquella persona que actúa con ímpetu, a la ligereza, sin pensar, sino que actúa y después piensa cuando ya ha cometido el error o ya la ha embarrado, como dicen por ahí, ¿cierto? Entonces yo te invito en esta noche a colocar cabestro y freno a tu vida en el nombre del Señor Jesús. Vamos a cortar este video y seguimos con el otro.